momento voy a grabar la clase. ¿Ok? Y voy a contestar. Aquí está el banco de preguntas, como las preguntas del quizito es aleatoria, ¿verdad? O sea, no todos les tocan el mismo problema. Entonces, voy a explicar una por una para que todos puedan ver, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esa pregunta, ¿verdad? La pregunta dice, la derivada de los vectores unitarios IJK de coordenadas rectangulares es cero porque su magnitud es igual a la unidad. No se puede derivar, ¿verdad? Y sus direcciones son invariantes en el tiempo. Esa es la respuesta correcta, es esta, ¿verdad? Porque I, J, K en sí son vectores unitarios, ¿verdad? Entonces decir que su magnitud es igual a la unidad es como repetido min, ¿verdad? Ya son vectores unitarios. Lo importante aquí, ¿verdad? De que la derivada de cero es porque no varían, es una terna fija, ¿verdad? Terna fija es que es fijo. Entonces, como no cambia dirección, su derivada es cero, ¿verdad? Sí, Randall, por favor. Profe, estamos viendo la pantalla como de configuración de las Ah, preguntas. perdón, es que ya abrió ok, aquí, ok. Sí, es que ya abrió otra ventana, ahora sí. Entonces esa pregunta, ¿verdad? La derivada de los vectores unitarios IJK de conos rectangulares es cero, porque sus direcciones son invariantes en el tiempo, ¿verdad? Fijo en el espacio. Porque ya son vectores unitarios, no es para qué decir que es igual a unidad, eso ya se dijo enunciado, ¿verdad? Es porque no cambia la dirección. Eso no es el caso de coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas, su derivada, ¿verdad? No es igual a cero, ¿verdad? Porque su direcciones cambian en el espacio. Y cambia dirección, ya la derivada no es igual a cero, ¿verdad? Okay. Segunda pregunta. En coordenadas rectangulares se puede encontrar la velocidad y aceleración de una partícula en el eje X, derivando una y dos veces la función escalar X, ¿verdad? En función del tiempo respecto al tiempo. Acaba de leer bien, ¿verdad? Respecto al tiempo. Eso está bien porque en coordenadas rectangulares, tal vez podemos ver un de los apuntes. Coordenadas rectangulares, como ustedes ven aquí, en los tres ejes, ¿verdad? Estamos trabajando, como decimos en coordenada rectangular, las variables en cada dirección, ¿verdad? X, Y y Z son independientes entre ellos, ¿verdad? Vean que no se mezclan, ¿verdad? Vean que no hay un término X punto Y punto aquí, ¿verdad? Mezclado en otro componente, ¿no? ¿Verdad? Es X en Y, Y en J, Z en K. Entonces, como yo puedo saber función de posición X en el tiempo, derivo una vez, derivo dos veces, ya puedo obtener velocidad y aceleración respectivamente. ¿Ok? Entonces, la respuesta es verdadero. ¿Verdad? ¿Listo? Ok. Ahora sí, tercera pregunta. En coordenadas rectangulares, si se conociera la aceleración en el eje Y de una partícula en función del tiempo de y al cuadrado de t al cuadrado, ¿verdad? Sea una derivada de y respecto al tiempo. Se puede encontrar la función de su velocidad y posición en el eje Y, integrando la función escalar de aceleración, sea una derivada de y respecto al tiempo, una y dos veces mediante la técnica de variables separables. Esa es la misma técnica que usamos para encontrar, de hecho, la función en y de una partícula en movimiento parabólico, ¿verdad? Si ustedes vieron el ejercicio, así fue como hicimos, porque una partícula, ¿verdad? En movimiento parabólico únicamente está sujeto a la aceleración de la gravedad. O sea, en un movimiento parabólico, ¿verdad? Que es así, ¿verdad? Este, y dos son los vectores unitarios y, ¿verdad? J. Entonces, la aceleración de la partícula, ¿verdad? Tal vez si se acuerdan, es 0 en I menos G en J más 0 en K, ¿verdad? Únicamente tiene aceleración, que es constante en J, aunque no sea constante, cualquiera que sea una función, ¿verdad? De aceleración respecto al tiempo. Vean que en función del tiempo, ¿verdad? Entonces, yo integro una vez, ¿verdad? Separar las variables porque yo sé que, por ejemplo, este g es y al cuadrado, ¿verdad? Sobre entre t al cuadrado.
puedo entonces integrar, ¿verdad? Una vez cambiando dy, ¿verdad? Por dv, dt, ¿verdad? Integro una vez y después integro otra vez, puedo encontrar entonces este, la función de posición y velocidad, velocidad de posición. Entonces también esta es verdadera, ¿verdad? Ok, listo. Y ahora la última, esa última es tramposo, pero es muy importante, ¿verdad? Pues que es tramposo, pero es muy importante. Ese es un concepto muy importante y la mayoría que uno a veces falla exámenes por esto. Dice que en coordenadas rectangulares, bueno, tramposo es que ustedes dicen, ¿verdad? En realidad no hay ninguna trampa, ¿verdad? Pero es un detalle muy importante. Dice, si la velocidad Vy de una partícula en función de la variable de posición X puede expresarse como velocidad en Y igual a AX, donde A es una constante, la función de posición de la partícula en el eje Y sería igual a y(ax) al cuadrado entre 2 más c, donde c es una constante de integración. No, aquí es falso, ¿por qué? Porque una falla que uno comete frecuentemente es, ¿qué es Vy? Vy es dyt, ¿verdad? Siempre hay que retomar la definición, ¿verdad? Derivada de posición en eje vertical respecto al tiempo. Esto es igual a una función de x. A es una constante. Solo que x, ¿verdad? O sea, x, yo no sé en qué función está. X puede ser en función del tiempo también, ¿verdad? Entonces, a veces, como no escribimos en forma explícita, ¿verdad? Que velocidad es cambio de posición en y respecto al tiempo. Muchas veces uno se deja llevar por, como decir, la inercia que traen ustedes, que uno trae de cálculo, ¿verdad? Ok, yo sé que la posición es integral velocidad, entonces yo integro, ¿verdad? Integro así intuitivamente. ¿Y qué integro? Aquí está la variable x. Entonces integro respecto a x, ¿verdad? Entonces integro, entonces uno conceptualmente o intuitivamente dice, ok, integro la velocidad, eso es posición, ¿verdad? Entonces es ax al cuadrado entre 2 más c. Intuitivamente por lo que uno trae de cálculo. No, ¿verdad? Eso hay que corregir un poco y tener en cuenta que aquí en este curso las derivadas de posición, velocidad, ¿verdad? Aceleración y sus derivadas son respecto al tiempo, ¿verdad? X también es otra variable, X es otra posición, ¿verdad? En un eje perpendicular, ¿verdad? Entonces, yo puedo expresar velocidad en función de X, ¿verdad? Sí, de hecho, si ustedes sustituyen, ¿verdad? La ecuación parabólica, sustituyen variable del tiempo por X, usted puede encontrar la velocidad en Y respecto a posición de X, ¿verdad? Se puede encontrar esa función. Solo que para poder encontrar la posición de Y, ¿verdad? A partir de velocidad, siempre hay que integrar respecto al tiempo, porque es de Y de t, ¿verdad? Esa es la definición de velocidad. Entonces, si es así, ah, si es así, cuando yo paso de t para acá, ¿verdad? dy es ax de t. Para integrar, tengo que primero saber cuál es la función de x en el tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es esa función? Para poder integrar respecto al tiempo. Ese detalle, ¿verdad? A veces uno conceptualmente piensa, pero yo pienso que siempre es mejor, ¿verdad? Es más, es decir, más correcto trabajar en forma, digamos, estricta, ¿verdad? En una forma más rigurosa y volver a la definición y escribirla y ver si efectivamente se puede separar variables o no, ¿verdad? Entonces, por eso esta es falsa, ¿de acuerdo? Este es un error muy común que no puede cometer por, digamos, es por costumbre, ¿verdad? Uno trae esa costumbre de los cálculos, siempre es X y Y ya uno integra ahí, ¿verdad? Porque siempre se usa X. En ese curso muchas veces no hay que integrar respecto al tiempo, para integrar respecto a X hay que hacer un cambio de variable mediante la de cadena que vamos a ver más adelante en coordenadas intrínsecas, ¿verdad? Entonces, este ejercicio es falso, ¿ok?
¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Entonces, ahora vamos a las preguntas de coordenadas cilíndricas, que hay 6, ¿verdad? Algunos quizás no lo ha hecho, pero lo pueden, digamos, también ver, ¿verdad? Entonces dice que en coordenadas cilíndricas, vamos a ver aquí los apuntes. Este, ahora vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Este ejercicio que no los hemos hecho para ilustrar otra, digamos, ya la práctica, ¿verdad? El uso de estos sistemas de coordenadas. Entonces, en coordenadas cilíndricas, la derivación, digamos, un poco matemático, ¿verdad? Que toma en cuenta todos un poco los cálculos, cálculo 1, cálculo 3, ¿verdad? Que ustedes han llevado. Aquí lo importante es, o sea, en fin, digamos, yo siempre les digo, ¿verdad? Si uno no es bueno en las mates, ¿verdad? Y le cansa o le estresa ver esas derivaciones matemáticas, tampoco es que vamos a evaluar, ¿verdad? Pero son para entender el proceso, ¿verdad? De derivación. Hay unos detalles y lo importante es ir a las ecuaciones finales, ¿verdad? Y entender por qué es así, ¿verdad? Por ejemplo, en 2-4, la expresión de posición en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Luego es derivación, ¿verdad? Como después de derivar posición, derivo esto, encuentro velocidad, pero para derivar posición respecto a velocidad hay que derivar tanto escalar como los vectores unitarios. Por eso es que estos vectores unitarios, su derivada no es cero porque giran, ¿verdad? En el tiempo. O sea, el radio vector, ¿verdad? Es una función de zeta, ¿verdad? Entonces, su derivada ya no es igual a cero. Entonces hay que encontrar qué es esa derivada de vector unitario, ¿verdad? Por supuesto, hay un poco de demostración matemática de cómo se encuentra, ¿verdad? Y después ya una vez encontrado la derivada de vector unitario, podemos entonces enunciar cuál es cuál es la velocidad, por ejemplo, ¿verdad? Escrito en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? 2-5. Y después derivando otra vez cómo se expresa la aceleración en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Que es 2-6. Entonces, lo importante es entender qué significa, ¿verdad? Y qué significa cada término y por qué llegar así. Para entender por qué hay que, por supuesto, referirse un poco a las derivaciones, pero un poco interpretar el sentido de cada término, ¿verdad? O sea, qué significa cada uno de ellos. Entonces, a eso vienen esas preguntas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, en coordenadas cilíndricas, la derivada de los vectores unitarios en dirección radial, ρ, y en la dirección zeta no son cero porque sus direcciones son variantes, ¿verdad? Al contrario, que coordenadas rectangulares, ¿verdad? Ok, ese es uno. Em, yo veo como que algunos están conectándose y desconectándose, no sé si es que están en el campus o no, pero digamos, pueden ir a sala de cómputo, ¿verdad? Que sea frente a la secretaría, ¿verdad? Para que intente recibir desde ahí, ¿verdad? A que entra Daniel, le digo, pero no sé, ¿verdad? Ahora, vector posición, veamos que dice que en coordenadas cilíndricas, el vector posición de una partícula se expresa mediante tres términos, uno en la dirección radial representado por el ρ, ¿verdad? Que es el radio, ¿verdad? El segundo en la dirección transversal representado por zeta y el último en la dirección vertical representado por zeta. Esto es falso porque si ustedes ven en los apuntes, en la ecuación, para expresar posición únicamente hay dos términos. Uno es el radio, otro es la altura. ¿Dónde está zeta? Uno dice, pero zeta, radio está en función de zeta, porque el radio, ¿verdad? Hacia dónde apunta el radio hay un zeta implícito en este sub-ρ. Entonces solo hay dos términos, ¿verdad? Okay, ese es un detalle muy importante. Es, digamos, algo que diferencia a coordenadas cilíndricas de rectangular, ¿verdad? Que tiene dos componentes nada más, ¿verdad? Dos componentes, dos vectores unitarios, ¿verdad? Para referirse a la posición. Okay. Ahora, el siguiente sobre aceleración radial. Dice que en coordenadas cilíndricas
la magnitud de la aceleración en la dirección radial se expresa como segunda derivada de rho respecto al tiempo. ¿Ok? Esto es falso. ¿Por qué? Porque segunda derivada de rho respecto al tiempo es rho 2 puntos, ¿verdad? Y eso es muy importante. Es también una confusión que uno tiende a tener porque uno, digamos, de las formaciones que ustedes traen quizás en los cálculos y en las físicas, especialmente en física 1, bueno, no estoy seguro, ¿verdad? Pero uno tiende a pensar, uno tiende se llaman eso hábitos de pensamiento, ¿verdad? Uno tiende a pensar como ya he venido pensando antes y como uno en los cursos previos solo han usado coordenadas cilíndricas para resolver problemas de cinemática, de movimiento. Siempre lo que usan es dx, dt, ¿verdad? dy, dt. Siempre es eso. Y deriva otra vez, es segunda derivada de posición respecto al tiempo, ¿verdad? Y uno tiende a extrapolar o a asumir de forma incorrecta que, bueno, entonces si es así en coronas rectangulares, también va a ser así en cilíndricas, ¿verdad? Entonces uno dice, ok, de ahí, si en cilíndricas es rho, ¿verdad? De ahí sería segunda derivada de rho respecto al tiempo para expresar la aceleración radial. No, para eso es que, por eso es que nosotros, nosotros derivamos, pues para eso están los videos, ¿verdad? Que es tan laborioso, tanto trabajo para qué, para llegar a decir que la aceleración radial, ¿verdad? Radial que es indicado por ese vector unitario en dirección ρ, ¿verdad? E sub ρ techo. Vean que hay dos términos. O sea, la función radial, ¿verdad? Función de aceleración radial, hay dos términos. El primero es, como ya está ahí, ¿verdad? Rho puntos. Segundo es menos rho zeta punto al cuadrado, ¿verdad? Vean que rho es lo que usted llama en radio y zeta punto velocidad angular. Vean que en el caso, ¿verdad? O sea, todas estas expresiones tal vez ustedes pueden parecerles muy extrañas, como que son todo eso, ¿verdad? Porque estamos buscando expresar movimientos en general, ¿verdad? O sea, a través de una base de referencia, por supuesto, pero el movimiento puede ser totalmente general, ¿verdad? O sea, no es circular. Pero, ¿verdad? Vean que si fuera un movimiento circular, si el movimiento fuera circular, que es el caso que ustedes estudian en física, o sea, recuerden esta idea, que en física uno estudia movimientos particulares, ¿verdad? Rectilíneo, ¿verdad? Con aceleración constante o circular uniforme. Solo estudiaron esos dos, bueno, más el parabólico. Solo estudiaron tres tipos de movimientos, ¿verdad? O sea, solo esos tres tipos de trayectorias son aplicables las ecuaciones que ustedes han visto en física. En el caso de que el movimiento es circular, ¿qué es? El radio ρ es constante, es r, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la aceleración que experimenta una partícula que está en movimiento circular con una velocidad angular constante, que se llama omega? ¿Qué velocidad angular? Es zeta punto, o sea, es d zeta de t. O sea, es cuando una partícula está en movimiento circular con velocidad angular constante, la única aceleración que experimenta es la centrípeta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo se escribe la aceleración centrípeta? Velocidad al cuadrado entre el radio, ¿verdad? La fórmula que es así. Pero sabemos que la velocidad es velocidad tangencial, ¿verdad? Poner velocidad tangencial es omega por radio, porque es constante, ¿verdad? Omega es constante. Entonces, si sustituyen esto aquí, ¿verdad? Acá, va a verte que aceleración centrípeta es omega al cuadrado, radio al cuadrado, entre el radio, se va un radio con el cuadrado de arriba. Vean que la aceleración centrípeta, ¿verdad? En el caso particular de movimiento circular es omega al cuadrado r. Nada más que la simbología de la que usan en física, ¿verdad? Comparado aquí, aquí r es rho. Y si r es constante, ¿cuándo vale rho punto? Si r es constante, rho punto vale 0, igual que rho 2 puntos.
el radio no cambia. Entonces, este término es 0. Entonces, la única aceleración que hay es el radio por omega al cuadrado negativo, negativo, porque es contrario a la dirección que indica el sub-rho techo. Hacia donde apunta ese vector unitario, hacia afuera, ¿verdad? Sabemos que coordenadas polares, o bueno, cilíndricas, ¿verdad? En el caso plano es polar. Vean, es el vector unitario, el radial siempre apunta hacia afuera, ¿verdad? Porque la magnitud crece hacia afuera, ¿verdad? De 0 hasta infinito. Entonces, el vector unitario debe ser consistente, ¿verdad? Con esa dirección de crecimiento de magnitud, siempre va para afuera. Entonces, este en menos, lo que indica es que va hacia el centro, ¿verdad? Va hacia el centro. Entonces, nada más expresa la aceleración en forma vectorial, ¿verdad? Tiene magnitud y dirección. En cambio, si cita es constante, ¿verdad? Digamos, vean aquí. Si cita punto es omega, es constante. ¿Cuándo vale cita 2 puntos? 0, ¿verdad? Este es 0. Rho punto es 0. No hay aceleración en cita, ¿verdad? En z no hay un movimiento. Entonces, vean que lo que uno ve en física, o sea, eso les digo que es muy importante, las ecuaciones, las fórmulas que ustedes ven en física no se pueden aplicar siempre, ¿verdad? Únicamente se aplica si es el caso, ¿verdad? De lo contrario, en ese curso, ¿verdad? Olviden todo lo de física, ¿verdad? Bueno, es olvidarse, es tratar de corregirlo, ¿verdad? Y saber, sembrar esa idea de que son casos particulares y que ahora tenemos que usar casos, una expresión ya para cualquier tipo de movimiento, ¿verdad? Y reconocer cuál es rho, cuál es cita punto, cuál es rho punto, rho dos puntos, cita dos puntos en los problemas. Ese reconocimiento es lo que muchas veces más nos puede costar, ¿verdad? Que es ese reconocimiento, el planteamiento del problema como le llama, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Por eso es que es falso, ¿verdad? Hay dos términos. Rho dos puntos, que es segunda derivada del rho respecto al tiempo, menos rho z punto al cuadrado, que es conocido como la aceleración centrípeta, ¿verdad? En movimiento circular, movimiento circular. ¿De acuerdo? Ok, ahora cuarto, sobre aceleración transversal, ¿verdad? Dice que en coordenadas cilíndricas, la magnitud de aceleración en la dirección transversal, en la dirección de cita, ¿verdad? De E sub zeta techo, se expresa como derivada, segunda derivada de cita respecto al tiempo. Eso es falso, porque además, si ustedes, eso es igual, ¿verdad? Adoptando la misma confusión que uno puede traer de la idea de usar coordenada rectangular y aplicar las cilíndricas, que no se aplica realmente, para eso es que se derivó, ¿verdad? Tomando 40 minutos derivando, porque además cita 2 puntos, la unidad es radianes por segundo al cuadrado, y la aceleración en una dirección tiene que ser unidad de longitud por segundo al cuadrado, o sea, ni la unidad es correcta. Entonces, jamás, ¿verdad? O sea, la aceleración y dirección transversal, hay dos términos, ¿verdad? Rho z punto al cuadrado, que si fuera movimiento circular, de nuevo, ¿verdad? Retomando lo que ya ustedes conocen, si fuera movimiento circular, sería radio rho, ¿verdad? Por cita punto. ¿Y qué es cita punto? Cita punto es, cita dos puntos, perdón. Cita dos puntos es derivada de cita punto respecto a tiempo, y si cita punto le llaman omega, en realidad ese corresponde al conocido alfa, ¿verdad? Que es la variable que se usa más en física para denotar aceleración angular, ¿verdad? Entonces, ese término, en caso de movimiento circular, sería radio rho por la aceleración angular, que sería el llamado aceleración tangencial, ¿verdad? Si el radio fuera constante, ese sería 0, ¿verdad? Si el radio fuera variable, entonces ya no sería 0 el segundo término, ¿verdad? Y el segundo término, en caso más general, ¿verdad? Le llamaría aceleración de Coriolis, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? O sea, Coriolis, ¿verdad? Entonces, aceleración en dirección transversal
no es cita a dos puntos. Vean que hay dos términos y es combinación de rho y cita. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. ¿Ok? Entonces es falso, ¿verdad? Y ya casi finalizando. Velocidad radial, ¿verdad? Ahora sí, en coordenadas cilíndricas, la magnitud de la velocidad en la dirección radial se expresa como derivada del rho respecto al tiempo. Se fija en la ecuación. Sí, en rho, nada más dirección radial es rho punto. Derivada del rho respecto al tiempo. Esto sí es verdadero. ¿Ok? Y aquí el último, ¿verdad? Aceleración transversal. En coordenadas cilíndricas, la magnitud de la velocidad en dirección transversal en cita se expresa como d cita de t falso, de una vez porque la unidad además es incorrecta. Vean que velocidad debe ser unidad de longitud entre tiempo. Derivada de ángulo respecto a tiempo es radianes por segundo. La unidad es falso, es inclusive erróneo, ¿verdad? Velocidad en dirección transversal es rho cita punto, ¿verdad? Debe estar el radio. Entonces, esas son las respuestas, ¿verdad? Las preguntas, y yo pienso que a veces con las preguntas se entiende mejor, ¿verdad? A veces uno pasa viendo apuntes y videos, uno como que entiende, como que no entiende o no sabe qué es, ¿verdad? Y a veces con preguntas se entiende mejor, ¿verdad? Entonces, yo espero que les sea de provecho. ¿Alguna pregunta sobre este quizito? Sí, por favor. Profe, entonces, por eso es que uno de los cursos de física nunca se preocupaba por la aceleración en zeta, la componente zeta, porque como el radio era, o bueno, el radio era constante y nunca había, digamos, o siempre había velocidad angular constante, el movimiento circular, entonces estos términos, o al menos este término se deriva, el Ujú, primero. ujú, sí. Sí, por eso es que en física, eso que pasa, ¿verdad? Que a veces uno en física, uno ve las ecuaciones, al menos eso fue experiencia mía, ¿verdad? Que uno va a las ecuaciones y no se fija en el título, ¿verdad? Uno solo va al contenido y decir, ok, yo aplicar esto, esto, esto. Yo sé que física se pasa aplicando esas fórmulas y uno a veces no ve el título. El título dice, solamente se aplica para movimiento circular uniforme o movimiento rectilíneo, ¿verdad? O sea, solo están viendo casos de movimiento en línea recta o en un círculo, ¿verdad? Por eso es que muchos de esos términos se van, ¿verdad? Porque es un caso muy particular, muy sencillo. Ok, y profe, entonces, ¿en qué casos este término que acompaña a E sub zeta, sí, no sería cero, porque entonces no, obviamente no sería una trayectoria circular, sería como decir bueno, en una elipse o algo parecido. Sí, efectivamente, ¿verdad? O hay trayectorias polares, como por ejemplo aquí. Vean, eso quizás no es tanto en civil, ¿verdad? Pero eh, en mecánica, por ejemplo, ¿verdad? Hay mecanismos. Mecanismos son estructuras que tienen partes en movimiento, ¿verdad? Y que el movimiento no es una función polar. Vean que esta se llama una leva, pero no es una leva. La trayectoria que sigue este seguidor, ¿verdad? Es una función polar descrita por esa ecuación polar. Vean que es R en función de zeta, ¿verdad? Es una función polar que creo que ustedes han visto eso en cálculo 3, ¿verdad? Función polar. O en transportes, ya no me acuerdo el nombre, no sé si eso está en las presentaciones o en los videos, ya no me acuerdo. En transportes, muchas veces en las curvas de transición, este, curva de transición, es decir, que yo tengo una recta, ¿verdad? Vengo una recta y va a entrar a curva. Si yo entro a curva así, y si aquí viene con alta velocidad, definitivamente es un lugar de alto, digamos, va a ser un lugar de alto peligro, de mucho accidente, porque, vean, ¿verdad? Aquí viene recto, una línea recta, ¿cuál es el radio de curvatura? Infinito, ¿verdad? Es recta. De una vez dobla, ¿verdad? ¿Cuál es el radio de curvatura de este doblez? Es muy pequeño, ¿verdad? Un ángulo recto. O sea, si fuera no derivable, si fuera así, ¿verdad?
como una esquina perpendicular, el rayo es 0, ¿verdad? Es un quiebre, ni el derivado, ni hay radio, ¿verdad? Entonces depende de este chanfle, ¿verdad? De esa curva, cuál sea el radio, ¿verdad? Entonces, pero siempre es muy peligroso. Entonces, para entrar a cualquier curva, existe lo que se llama curva de transición, ¿verdad? Curva de transición, es decir, yo vengo una parte recta, después empiezo a cambiar, a curvar lentamente, lentamente, hasta después encontrar una curva ya más cerrada, ¿verdad? O sea, esa es curva abierta, es decir, rayo es muy largo, rayo es extenso, a llegar a una curva más cerrada que es un rayo más pequeño, ¿verdad? Y muchas veces esta curva de transición es descrita como un espiral. Una espiral es un radio en función de zeta, ¿verdad? En función de zeta a un exponente a veces, ¿verdad? Entonces, se llama una curva de transición. Tiene un nombre que ya no me acuerdo por un momento. Que entonces, ese tipo de trayectorias, ¿verdad? Entonces, se escribe con ecuaciones polares, ¿verdad? Que se llama curva de transición. Ujú. Entonces existen esas funciones, ese tipo de trayectorias que ya no es circular, no es rectilíneo, sino que es curvo en espacio. Okay. No sé si hay una pregunta más. ¿Estamos? Bien. Okay. Entonces voy a empezar a hacer este ejercicio, ¿verdad? Yo espero que este programa 2 de movimiento parabólico les hayan quedado, digamos, claro con el video, de verdad. O sea, hay una buena parte es derivación, ¿verdad? De la ecuación de movimiento parabólico, ¿verdad? Y por qué se llama así. En realidad, son dos ecuaciones, es una ecuación vectorial, ¿verdad? X y Y, cada una en función del tiempo, nada más que despejando variable t de la ecuación de X, metiéndole en la ecuación de Y, ¿verdad? Cambiando variable t por X, puedo comprobarte que efectivamente es una función Y, ¿verdad? Una función parabólica, ¿verdad? Y en función de X al cuadrado más X, ¿verdad? Una función parabólica, entonces trayectoria es parabólica, ¿verdad? Sí, por favor. Profe, una pregunta nada más. A mí me queda la duda si para, digamos, el problema 2, la ecuación que es la de y igual tangente de alfa por x menos la gravedad x al cuadrado entre 2 por la velocidad, esa nosotros la tenemos que sacar de algún lado o digamos, la podemos utilizar como fórmula directa. Puedo usar como forma directa, ¿verdad? Lo que se refiere es Y igual tangente alfa por X menos. Mira, es que X Gravedad, ajá, sí. por coseno, ¿verdad? 2 Alfa ajá, coseno, ajá, exacto. por velocidad inicial, así, Sí, algo al así, cuadrado al por cuadrado 2. también. Sí, esa misma. Y hay Y 2. por 2. Sí, un 2. Ok, ok. Sí, esto se puede usar, ¿verdad? Ya está listo para ser usado. Siempre que recordar de que esta ecuación la hemos puesto, ¿verdad? Teniendo el punto de disparo en el origen, ¿verdad? Ok, Que no tiene Y sub 0, ¿verdad? No tiene Y sub 0, tampoco no hay, o sea, esto no hay, tampoco hay X sub 0, porque si hay X sub 0 estaría más grande acá, ¿verdad? Entonces, recordar que eso es aplicable si yo designo, ¿verdad? Como 0, como origen coordenadas al punto de disparo, nada más, ¿verdad? ok, perfecto. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Ok, si no hacemos ese ejercicio, ¿verdad? Hagamos ese ejercicio. Lo raro es que yo no puedo capturar pantallazos. Bueno, ya ni modo. Entonces, hagamos con print screen. Vamos a ver si sirve. Ok, bueno.
cómo lo puedo recortar o no. Yo creo que no lo puedo recortar. Bueno, dejemos así. Ya ni modo. Ok, voy a compartir pantalla de esta pizarra. Qué feo me quedó, ¿verdad? Que así. No se puede. Voy a pegarlo en pen para pasarlo. Si no me queda un poco feo. Perdón. Profe, le puedes dar, si quiere, Shift, Windows y S para recortar la pantalla. No sé si puede hacer eso. Y, digamos, recortar el problema. Shift más que Windows y Ajá. S. S. No, es que yo estoy en whiteboard, ¿verdad? Ah, ok, ok. No, sí, sí, sí. Vamos a ver. Pues sí puede. Ah, sí, sí, sí. Vamos a ver. No, como que no. Es que estoy como en otro programa. Pero sí, ese toque está bueno. Gracias por decirme. Bueno, ya lo recorté, digamos, en Paint. Vamos a ver si lo puedo recortar aquí. Ya, y ahora sí. Así queda más bonito. Ok. Entonces, este problema es un problema, digamos, es clásico, ¿verdad? Es un mecanismo, ¿verdad? Y ese mecanismo, bueno, voy a leer primero, ¿verdad? Dice que determine el desplazamiento, velocidad y aceleración del pistón C, que es esta, en el mecanismo de manivela deslizante para cualquier posición de la manivela R, ¿verdad? Esa es la manivela que está girando, la cual está rotando a una velocidad angular constante omega radianes por segundo. Sugerencia: utilice para expansión de serie de Taylor para término dentro de raíz cuadrada para facilitar las derivadas, o sea, esto, ¿verdad? O sea, cuando vean esto, no se asusten, nada más es que a veces uno ve esto y ya se asusta de nada, de verdad, no, nada más es que use esto para simplificar las cosas, ¿verdad? No es para complicar las cosas. Entonces, esa es la manivela, ¿verdad? Y pistón, ese mecanismo muy famoso, porque es el mecanismo que transforma movimiento rectilíneo, ¿verdad? A movimiento circular o viceversa, ¿verdad? Entonces, es el mecanismo que ustedes quizás, si se acuerdan que vimos en taller de introducción, creo que no se acuerdan, lo más seguro, sobre máquinas de vapor, ¿verdad? ¿Cómo es que transforman esa máquina de vapor que abre la tapa, ¿verdad? A un movimiento circular a través de ese mecanismo, ¿verdad? Aquí, si yo tengo una caldera, ¿verdad? Aquí está el escape, entonces ese escape empuja el pistón empuja, entonces hace mover estos brazos articulados, ¿verdad? Entre ellos, y hace que esta manivela se empiece a mover, ¿verdad? Entonces, y ese también es el principio, digamos, es el mecanismo más básico que se ven en muchos motores, ¿verdad? De los vehículos, hay cilindros digamos, donde están, bueno, los cilindros, ¿verdad? De los motores, y luego están conectados yo no desconozco mucho de esa parte, pero con eje de transmisión, ¿verdad? Que es de ahí, el piñón, ¿verdad? Y todas esas cosas de que es circular, ¿verdad? Entonces, igual tiene un mecanismo parecido a esto que transforma movimiento rectilíneo a movimiento circular, ¿verdad? Igual esto se ve, tal vez ustedes si van a casa de sus abuelitas o bisabuelitas, no sé, abuelitas, yo creo, ¿verdad? Tal vez algunos tengan máquinas de coser, pero los viejos, ¿verdad? Que hay que activar con el pie, ¿verdad? Si usted ve en el pie, tiene un pedal y usted tiene que estar pedaleando, ¿verdad? Pedaleando abajo, y ese pedal es como ese pistón y que tiene conectado como con una banda, ¿verdad? Con una banda a una manivela, ¿verdad? En la máquina de coser, y hace que esa máquina de coser empiece a girar. Igual es el mismo principio, transformar el movimiento rectilíneo, ¿verdad? A un movimiento circular, ¿verdad? Entonces es un mecanismo, digamos, un clásico, ¿verdad? Ya que es, digamos, el prototipo más utilizado en la mecánica, ¿verdad? En la mecánica. Entonces, muchas veces existen primero invento, ¿verdad? O sea, uno dice, el que inventó ese mecanismo sabe de dinámica.
No, te aseguro que no sabe, ¿verdad? Primero ellos diseñaron, ¿verdad? Diseñaron este prototipo y después los científicos vienen y hacen análisis, ¿verdad? Entonces muchas veces el diseño y el análisis a veces van separados, ¿verdad? Pero si uno puede comprender los dos, va a hacer que los diseños sean mucho más seguros, mucho más eficientes, ¿verdad? Inclusive mucho mejores, ¿verdad? Y ingeniería moderna es eso, busca que tanto el diseño, esa parte conceptual, ¿verdad? Esa parte creativa, se pueda combinar con la parte analítica, ¿verdad? Con la parte científica. Y este es un ejemplo que trata de ilustrar ello. Entonces, bueno, me pide encontrar desplazamiento, velocidad y aceleración de ese pistón C, ¿verdad? ¿Ok? La pregunta es, bueno, pistón C, ¿cómo es el movimiento? En que pistón C, tal vez no sé si algunos están un poco confundidos. Pistón C en realidad se puede modelar como si fuera un patín. Como un patín, ¿verdad? Como un patín restringido a mover únicamente en dirección horizontal, ¿verdad? O sea, por eso es que aquí es X. Entonces, de acuerdo con la definición, podemos definir que aquí es origen de coordenadas, aquí es X, este es origen, este sería Y, ¿verdad? Y X sería este eje, ¿verdad? Este eje que estoy dibujando, ¿verdad? Este es el eje X. Entonces, el pistón en C únicamente experimenta, ya si yo escribo cuál es la función de posición del pistón, bueno, el pistón, ¿verdad? La posición R sería X en T en I más 0 en J más 0 en K. Porque únicamente experimenta movimiento en X. ¿Ok? Ahora el problema es, bueno, si yo quiero encontrar velocidad, desplazamiento es cambio de posición, ¿verdad? O sea, cambiar cuál es la función de X en el tiempo. Ya encuentro desplazamiento. Velocidad, habrá que derivar, ¿verdad? Derivar, o sea, velocidad, como ya hemos visto, velocidad es X punto en Y más los demás es 0, ¿verdad? O sea, si no hay movimiento, si no hay ningún movimiento en Y ni en Z, de velocidad es 0, ¿verdad? O sea, no hay ningún movimiento. Entonces únicamente quedaría X, ¿verdad? Y aceleración sería X 2 puntos T en Y también, ¿verdad? El problema ahora es, bueno, ¿cómo yo puedo saber cuál es la función de X en el tiempo para derivar, ¿verdad? En el tiempo 2 veces, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Aquí no conozco, digamos, en la gran mayoría de los problemas, yo no puedo saber, ¿verdad? Cuál es la función del tiempo de X. En gran parte, digamos, en la gran mayoría de los problemas, ¿verdad? Las variables están en función de lo que se llama parámetros geométricos, ¿verdad? Parámetros geométricos, es decir, depende de alguna variable que está en la parte de la geometría del problema, ¿verdad? Vean que en este caso, ¿cuál es el responsable de activar el movimiento? De hecho, también está indicado aquí en el enunciado, ¿verdad? Dice que la manivela R está rotando a una velocidad angular constante omega. O sea, esa manivela está girando, ¿verdad? Está girando a una velocidad angular constante. Y este movimiento giratorio activa, ¿verdad? Ya, digamos, mueve el punto B y el punto B mueve también el pistón y le trae ese movimiento, ¿verdad? Le trae el movimiento. Entonces, podemos decir, ¿verdad? Que de una forma ese movimiento giratorio, ¿verdad? Rotatorio, se puede expresarse mediante ese variable zeta, ya que yo sé que omega, ¿verdad? Que es velocidad angular, que es constante, esto es zeta punto, ¿verdad? O sea, omega es de zeta de t, ¿verdad? Cambio de ángulo respecto al tiempo es el conocido por nosotros como zeta punto. Y es constante, por dicha. Por lo tanto, yo sé que zeta 2 puntos es 0. Vean que de aquí ya obtuve una información, ¿verdad? Zeta punto, zeta 2 puntos, ¿verdad? Que este es, de hecho, un movimiento circular, ¿verdad?
pero tengo que relacionarlo con este movimiento del pistón, ¿verdad? ¿Y cómo se relaciona? A través de dos barras AB, BC, y que están articulados entre ellos, ¿verdad? En B es una articulación, en A, por supuesto, ¿verdad? Es articulación, si no puede girar. Entonces, bueno, ¿cómo se relaciona este movimiento en X con este ángulo? Ya que ese ángulo es el parámetro que determina el movimiento. Entonces, habría que recurrir a la geometría, ¿verdad? O sea, esa parte de razonamiento, ver cuál es la variable, ¿verdad? Que determina el movimiento del problema y cómo se relaciona la variable que estamos buscando, que es X, contra ese parámetro de movimiento que, de hecho, no hemos hablado de eso, ¿verdad? Se llama grado de libertad de problema, ¿verdad? ¿Cuál es el grado de libertad de problema? Okay. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Entonces, ese X, ya que se mide respecto a esa posición es cuando la manivela, ¿verdad? Vean que está acostada, vean que si se acuesta totalmente, cuando se extiende totalmente esos dos brazos, ¿verdad? Cuando llega B a acá, cuando B llega a este punto horizontal, cuando se extiende totalmente, está en el origen. Cuando empieza a mover, cuando empieza a girar, a rotar, ¿verdad? Se desplaza, ¿verdad? Se desplaza este pistón, ¿verdad? Entonces, X se determina como la diferencia en la posición cuando está extendido y cuando está encogido, ¿verdad? Entonces podemos definir X así. ¿Cómo sería X? Entonces X sería cuando está totalmente extendido, que sería L, ¿verdad? Longitud de la barra CB más R. Longitud de la barra AB, ¿verdad? Cuando está totalmente extendido, menos esa posición que está un poco encogido porque se levantó un poco, ¿verdad? Y la longitud que está encogido, que es esta, ¿verdad? O sea, voy a dibujarlo aquí, tal vez. Voy a dibujarlo acá. Acá. De aquí. Hasta aquí. ¿Verdad? Cuando está totalmente extendido, es L más R. Cuando está poco encogido, ¿verdad? Es esta distancia. Esta distancia, ¿cómo es? Ya es la suma de esta distancia más esta distancia, ¿verdad? Esa primera es L cos phi, la segunda es R cosita, ¿verdad? Eso es pura geometría. Entonces, menos los dos, ¿verdad? Menos L cos phi más R cosita. ¿Todos de acuerdo? Ok. Solo que vean que aquí me queda una función de X en términos de dos variables, ¿verdad? Phi y zeta, dos ángulos. Pero esos dos ángulos tienen una relación entre ellos, ¿verdad? Ahora vamos a ver tocar el punto, ¿verdad? El concepto de grado de libertad. Phi y zeta están relacionados entre ellos. ¿A través de qué? A través de esa altura h, ¿verdad? Comparten el mismo cateto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se relaciona? Sabemos que L por sen de phi es igual a R sen zeta y es igual a h, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo decir, ok, como el dato que me da es cita, ¿verdad? Tengo el dato en cita, ¿verdad? Debería entonces cambiar la variable phi, dejarla en función de cita, para que quede únicamente en términos de cita, ¿verdad? Que es donde tengo dato, donde actúa el problema, digamos, donde actúa el movimiento. Entonces podemos pasar que sen de phi es R entre L sen zeta. Vean que ya expresé función de phi en función de zeta. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí tengo cosita, ¿verdad? Cos phi. Y si yo despejo phi, me queda arcoseno, ¿verdad? O seno inverso. ¿Y qué es
que es la función de coseno de seno inverso. Yo ni me quiero imaginar, ¿verdad? ¿Qué es eso? Entonces, como que despejar phi, meterlo aquí no es la forma, ¿verdad? Quizás hay otra forma. Otra forma que uno puede recurrir es mediante la trigonometría, ¿verdad? Que ya uno conoce, ¿verdad? Ya uno conoce que de la relación, ¿verdad? Que sen phi al cuadrado más cos phi al cuadrado es igual a 1. Esta forma como se relaciona coseno y seno, ¿verdad? Mediante el círculo trigonométrico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación de coseno de phi con seno de phi? Entonces, esto implica que coseno de phi es 1 menos seno al cuadrado de phi al cuadrado, todo entre raíz cuadrada, ¿verdad? Por lo tanto, esto implica que coseno de phi, ¿verdad? Sustituyendo ya seno de phi. Entonces, tengo, ajá, sí. Profe, una consulta, es que no me quedó claro de dónde fue que salió la primera relación, digamos, dónde está el punto y coma. Ok, ah, bueno, A ver si lo puede repetir, por favor. ok. Entonces, acá, ¿verdad? Vean que estoy buscando relación entre phi y zeta, ¿verdad? Voy a hacer acá el triángulo más grande, tal vez. Así, ¿verdad? Aquí es articulado, este es L, este es R, este es phi, este es zeta. No es un ángulo, triángulo rectángulo, ¿verdad? Pero lo puedo partir en dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Entonces, esta altura, vean que no importa cómo gira, vean que no importa cómo gira esto, ¿verdad? Puede girar un poco más, puede girar un poco más, levantar un poco más, de bien para acá, ¿verdad? Ya no importa cómo gira, cómo cambia el ángulo phi, siempre comparte la misma altura, ¿verdad? O sea, la altura que comparte la misma, aunque varía, ¿verdad? Entonces, esa relación triángulo entre este h, que se llama aquí, siempre se cumple. Por eso es que este L por sen de phi me da este h. Y este R por sen de zeta también me da este h. Entonces, igual a Ahora través sí, de este profe. h, sí, Mm, zeta y phi. perfecto, gracias. Con gusto. Ok. Entonces ya tengo cos, vean que después de la relación ya tengo cos phi en función de zeta, ¿verdad? Nada más ahora sustituyo acá. Entonces, x es igual entonces a L más R menos, voy a poner primero el segundo, menos R cos theta y menos L cos phi, ya le voy a cambiar por este señor de la raíz cuadrada, 1 menos R al cuadrado sen cuadrado de zeta sobre L al cuadrado, ¿verdad? Listo. Ya, si vean que estoy llegando a función de x en función de zeta, ¿verdad? En función de zeta. No en función de tiempo. Eso es muy importante. O sea, es función de zeta, no en función de tiempo. Y eso es generalmente lo que uno va a llegar, porque uno lo que hace es trabajar con una parte geométrica del problema y relacionar variables geométricas, ¿verdad? En este caso es x y zeta, ¿verdad? Uno dice, ¿y cómo puedo dejar x en función del tiempo? Bueno, vean que aquí no me dicen nada, ¿verdad? Pero si uno asume, viendo los datos, dice que velocidad angular constante, zeta punto es omega, ¿verdad? Entonces uno dice que zeta punto es de zeta de t, ¿verdad? Omega. Entonces yo puedo decir, ok, entonces por la técnica de variables separables, de zeta es igual a omega de t. Y entonces yo puedo encontrar cuál es la función de zeta en el tiempo, ¿verdad? Que es omega t
más una constante. Y generalmente, aunque aquí no dice, ¿verdad? Generalmente si no dice nada, uno asume, ¿verdad? Asumir que este ángulo es 0 en t igual a 0 y por lo tanto, zeta en función del tiempo es omega t. Aunque esto yo está asumiendo, ¿verdad? Puede ser que no empiece este 0 y que ya constante acá, ¿verdad? Pero si yo encuentro esto, entonces yo puedo meter que zeta es omega t, meto acá, ¿verdad? Y ya puedo encontrar x en función de tiempo, ¿verdad? Pero en realidad, muchas veces el variable más manejable muchas veces es una variable geométrica, relación a posición, ¿verdad? Relación a posiciones. Muchas veces uno no acostumbra, al menos a este nivel, ¿verdad? De hallar el tiempo, ¿verdad? Vean que lo más natural, digamos, es ya expresar la posición de x en relación a esta variable geométrica zeta, ¿verdad? Aunque uno pudiera hacerlo, pero habría que asumir esto, ¿verdad? Asumir que es omega t. Pero bueno, aquí al menos ya llegué, ¿verdad? Vean que lo que me pide. Me pide determine desplazamiento de velocidad y aceleración pistón C, ¿verdad? Para cualquier posición de la manivela R. No me pide respecto al tiempo en realidad, ¿verdad? Me pide para cualquier posición de la manivela R y posición de la manivela R se expresa mediante zeta, ¿verdad? Entonces, en realidad esto ya está bien, es lo que me está pidiendo, ¿verdad? Solo que si usted se fija en esta ecuación, ok, si yo derivo esta ecuación para encontrar posición, ¿verdad? Para encontrar velocidad y aceleración en función de la posición de manivela R, yo voy a morir porque tengo que derivar una raíz cuadrada con una función seno al cuadrado, ¿verdad? Yo voy a morir, ¿verdad? Pues derivar raíz cuadrada una vez, baja raíz cuadrada para abajo, deriva adentro, deriva otra vez que derivar un cociente, ¿verdad? Con una raíz cuadrada abajo, eso se vuelve con 1. Entonces me recomienda aquí, ¿verdad? Vean que eso es ingeniería, ¿verdad? De que muchas veces, ojalá uno pueda encontrar solución analítica cerrada, ¿verdad? De la función. Muchas veces, a veces con computadora hoy se puede, ¿verdad? Es más sencillo, pero si no se puede, hay que aproximar. O sea, primero aproximar con algo sencillo y tratar de entender, ¿verdad? Cuál es el comportamiento del problema, ¿verdad? Y asumir algo, aunque no sea exacto, que al menos me da solución. Eso es ingeniería, ¿verdad? Para eso ustedes aprendieron estas series, ¿verdad? De potencia, series de Taylor, son para, digamos, convertir estas funciones muy complicadas, como raíz cuadrada, en una función de potencia, ¿verdad? En las funciones polinomiales cuya derivada es más sencilla, ¿verdad? Entonces usamos esta expansión de Taylor, ¿verdad? Vean que aquí 1 menos x al cuadrado, 2 entre raíz cuadrada, que es igual a ese término. Vean que cuál es x. R sin zeta L es x, ¿verdad? Entonces yo puedo reescribir raíz cuadrada mediante esta expansión de Taylor, ¿verdad? Con solamente un término. Bueno, segundo término nada más, ¿verdad? Entonces yo tengo, ¿verdad? Mediante la aproximación de series de Taylor. Entonces, yo puedo usar, ¿verdad? Puedo expresar función de x en términos de zeta como L más R menos R cos zeta menos, ahora sí, L por 1 menos x es R sin zeta entre L, todo esto al cuadrado entre 2. ¿Ok? Nada más es para facilitarme la vida, ¿verdad? No es para complicar la vida, como uno muchas veces pueden creer, ¿verdad? Para eso uno aprende todo estos técnicas, ¿verdad? Para que la vida sea más sencilla, en realidad. Para encontrar solución a las cosas, no tengan que arrastrar tantas cosas, ¿verdad? Ok, entonces ahora sí, ya puedo cancelar, ¿verdad? Vean que dice L menos menos más, ¿verdad? Ese L se va con L, se va con este. Entonces, al final, encuentro posición de X en función de zeta como L se va con L, ¿verdad? Este L multiplica adentro, se cancela con este L al cuadrado, queda R al cuadrado
sen cuadrado de cita dividido entre 2L, ¿sí? Más R menos R cosita. Listo. Vean que esa función es mucho más manejable, ¿verdad? No hay raíz cuadrada, me queda la función únicamente en las funciones de seno y coseno. ¿Preguntas hasta acá? Entonces esta es la función de posición, ¿verdad? En términos de cita, que es la variable que determina la posición de la manivela, ¿verdad? Que está girando. ¿Estamos bien? Profe, Ujú. no. Esa L, ¿cómo fue que desapareció? O sea, digamos, si yo multiplico lo que está al frente del paréntesis por Ajá, 1. ajá, Ok, ok, ya vi. ajá, Sí, lo canceló con la L al cuadrado de ajá. abajo. Y luego entra al segundo término, entonces se va con Ujú. el cuadrado de abajo. Listo, listo, listo. Perfecto, ¿Ok? gracias. Listo. Ahora sí, vean que ya tengo función de x en términos de cita. ¿Cómo encuentro velocidad? Derivo respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces derivo, ¿verdad? Velocidad. Sí, Randall, por favor. Profe, ¿cuándo sabemos nosotros que hay que dejarlo en términos de cita en este caso o en términos del tiempo? Porque el enunciado me pide, ¿verdad? Vean que me pide expresar la posición, bueno, desplazamiento, ¿verdad? Que es dado por x, ¿verdad? Ese es cambio de posición, es dado por x. Velocidad, aceleración, en función, dice, para cualquier posición de la manivela R. O sea, en función de posición, y posición de la manivela de cita, ¿verdad? Entonces, dejarlo en función de cita, en ese caso que me está pidiendo. Cierto, gracias. Un gusto. Ok, listo. Ahora, entonces, velocidad derivo, ¿verdad? Respecto al tiempo. Entonces, voy a derivar. Ven que derivo esto. Entonces, sería R al cuadrado. Derivo sen cita, ¿verdad? Sen cuadrado de cita baja. Entonces, 2 sen cita cosita. La derivada de sen cita es eso. 2L. Derivada de R. R es constante, se va. Derivada de R, ¿verdad? Quedaría más R. Derivada de cosita es menos sen cita. Menos menos va a quedar positivo. Esto queda R sen cita. ¿Está bien así? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Profe, pero ahí no habría que agregar un cita punto. Ok, muy bien, ¿verdad? Muy bien, Randall. ¿Por qué? Vean que este es un detalle y por eso es que yo cometo el error intencionalmente. Porque a veces uno deriva, ¿verdad? Y uno lo deriva respecto a la variable que está aquí, ¿verdad? Pero siempre recordar, igual que el programa de quiz, ¿verdad? Que tengo que derivar respecto al tiempo. La velocidad es derivada de posición respecto al tiempo. Tengo en función de cita, ¿verdad? Si estoy derivando así, estoy derivando respecto a cita. Pero, y el tiempo, ¿verdad? Ya, esto voy a poner aquí. Esto es de x de t, ¿verdad? Aquí no hay tiempo, pero ¿quién está en función del tiempo? Cita, ¿verdad? Cita está en función del tiempo. Entonces, es como aplicar la cadena, ¿verdad? Que derivar hasta adentro, ¿verdad? Y cita también está en función del tiempo, pero no está explícito, entonces derivo cita respecto al tiempo. Derivan que derive sen cita al cuadrado, ¿verdad? Que haría 2 sen cita, derivo sen cita, o sea, derivo el cuadrado, queda 2 sen cita, derivo sen cita, queda cosita. Hay que derivar cita respecto al tiempo. Entonces sale un cita punto. Cosita igual, derivar cosita es menos sen cita, menos menos más. Hay que derivar cita. Cita punto. ¿Todos de acuerdo? Si no aparece este cita punto,
la unidad estaría incorrecta porque no hay tiempo aquí. Vean que si no aparece cita punto, lo que está aquí, ¿verdad? R en cita es unidad de distancia. ¿Dónde está el tiempo? Para velocidad, ¿verdad? Igual acá, R al cuadrado entre L, la unidad de distancia. Falta el tiempo, ¿verdad? Entonces, hay que derivar respecto al tiempo. Recordar esto, por favor, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Ok, entonces ya aquí velocidad, ¿verdad? Entonces, X punto, ¿verdad? En función de cita sería, entonces se va este 2 con este 2. Bueno, de hecho puedo mantener el 2, ¿verdad? Porque este 2 en cita cosita es sen 2 cita, ¿verdad? Entonces queda más compacto escribir así, ¿verdad? Cita punto es omega. R al cuadrado omega entre 2L sen 2 cita más R omega sen cita. Listo. Ya vean que aquí ya evalúe, ¿verdad? Como yo sé que está a punto es omega, ya evalúe, ¿verdad? Esto es evaluando, ¿verdad? Estamos. Bien, ¿verdad? Ahora aceleración. Hay que llevar otra vez respecto al tiempo, ¿verdad? Aceleración. Aceleración es X 2 puntos respecto a cita. ¿Y cómo se deriva? Vean que yo siempre sugiero, ¿verdad? No deriven una función evaluada. Vean que yo estoy evaluando, ya está a punto de igual a omega. En este caso, omega es constante, ¿verdad? La salvada que es constante. Entonces me queda más sencillo. Pero muchas veces puede ser que hay problemas que no le dice si está a punto es constante o a veces puede ser variable, ¿verdad? Entonces recomiendo que derivemos siempre dejando cita punto como si fuera una función cualquiera, ¿verdad? Siempre recuerden, evalúen hasta el final, porque evaluar es como ya, como estamos en dinámica, bueno, estamos ahorita en cinemática, ¿verdad? Cinemática es un proceso, ¿verdad? Un movimiento. Entonces, cuando evalúa es como evaluar la posición, velocidad en un instante dado, ¿verdad? Y muchas veces cuando usted evalúa, y si después deriva la función ya evaluada, le da 0. Y no es correcto, porque ya usted evaluó y como que ya constante, en realidad no es constante, en realidad es que ya evalúa en un punto, obtiene el valor de un punto, pero en realidad no es que es constante, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno comete el error de evaluar ya la función de velocidad y obtener un número y después deriva el número de A0, dice aceleración de 0, es incorrecto, ¿verdad? Pues ya evaluó. Entonces, siempre la buena práctica en ese curso es dejar todo en su forma original, ¿verdad? Sin evaluar para tomar en cuenta todas las posibilidades, ¿verdad? O sea, no asumir nada todavía y evaluar hasta el final. Eso siempre es la práctica más sana y evita cometer errores, digamos, tontos, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? La derivada de velocidad, vean que velocidad, aquí tengo constante R cuadrado entre 2L, función de cita seno cita y función de cita punto, ¿verdad? Que puede, en este caso constante, pero puede ser que no sea constante, ¿verdad? Más R en cita punto, vean que es una sumatoria, ¿verdad? De dos productos de función cita y de función cita punto. Entonces, la derivada, hay que derivar un producto, ¿verdad? Entonces, la derivada de velocidad, que es aceleración, sería R al cuadrado entre 2L, derivo primero sen 2 cita, quedaría cos 2 cita
¿verdad? Sale el 2 y derivo zeta, zeta punto, por zeta punto. ¿Ok? Más, ahora derivo el segundo, ¿verdad? Más sen 2 zeta, derivo zeta punto, es zeta 2 puntos. Voy a escribir en rojo, ¿verdad? También este voy a escribir en rojo para que no nos olvidemos de la derivada de adentro, ¿verdad? De zeta. Vean que ese es el primer término, ¿verdad? Es un producto. Hay que derivar dos, señores. Ahí. Luego el segundo también es un producto. Hay que derivar el primero, que es cos zeta, ¿verdad? Hay un zeta punto aquí, pero hay que derivar el zeta que sale zeta otro zeta punto. Más, derivo el segundo ahora, entonces sería sen zeta, zeta 2 puntos. ¿Todos de acuerdo? Entonces, zeta 2 puntos, ¿verdad? Es 0 por dicha, ¿verdad? Entonces, esto es 0. Esto es 0, ¿verdad? Como zeta punto es constante, es omega. Entonces, implica que zeta 2 puntos es 0, ¿verdad? Por dicha. Hay problemas hasta que no es 0, ¿verdad? Por lo tanto, me quedaría entonces que la aceleración del pistón en función de la posición de manivela expresada en términos de zeta sería r al cuadrado. Vean que aquí sale zeta punto al cuadrado. Evaluando, ¿verdad? Es omega al cuadrado. 2 se va con el 2. L cos 2 zeta, ¿verdad? Más r. Ahora sí, evalúo esto, ¿verdad? Zeta punto al cuadrado. Omega al cuadrado. Cos zeta. Y yo creo que hasta ahí llegamos. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio? Sí. Si no, entonces, bueno, vean que estamos estudiando la cinemática, ¿verdad? A veces ustedes pueden preguntar, ¿y para qué todo esto? ¿Verdad? Vean que para esto, yo una vez obteniendo ya la aceleración de pistón en X, ¿qué puedo hacer? Vean, este es un mecanismo, ¿verdad? Entonces, si ustedes en estática, voy aquí arriba, yo puedo modelarlo, ¿verdad? Puedo hacer estática, bueno, hacer dinámica, mejor dicho, ¿verdad? Pero vean, yo tengo aquí, ¿verdad? Eso que va girando. Aquí tengo masa, ¿verdad? Si el pistón, dependiendo de cuánto pesa el pistón, ¿verdad? Yo puedo hacer un deseo del pistón, ¿verdad? El pistón está apoyado, ¿verdad? Está apoyado en Y. Entonces yo puedo hacer un diagrama de cuerpo libre del pistón. Como es articulado, ¿verdad? Vean que ese pistón es articulado acá. Entonces experimentaría una fuerza de la articulación que va dirigido a lo largo de la barra, porque es una barra articulada en sus extremos. La fuerza debe ser colineal, ¿verdad? Con las dos articulaciones, tal vez se acuerdan de estática. Dirigen y va hacia una dirección fin. Vean, esta es un DCL, ¿verdad? Tengo una reacción normal. ¿Y qué tengo además? Eso lo vamos a ver más adelante en tema 3. Tengo además, este es X, este es Y. Tengo una aceleración en X. Pero la aceleración de X, eso vamos a ver más adelante, ¿verdad? Vean que suma de fuerza X es igual a masa
por aceleración de X. No hay fuerzas en Y ni en, bueno, sí hay fuerzas en Y, pero suma de fuerza en Y es igual a 0 porque no hay aceleración, ¿verdad? O sea, masa por Y 2 puntos es 0 porque no hay, bueno, perdón, yo estoy dibujando, con el radiador de Zoom, estoy equivocado, ¿verdad? Yo estoy así, ¿verdad? Aquí el pistón, ¿verdad? Pistón. Aquí es X. Entonces hacemos DCL de pistón. Voy de nuevo, perdón. Entonces aquí, ¿verdad? Está el pistón. Aquí tengo una fuerza. Fuerza de la barra. CB. Aquí es el eje X, ¿verdad? Este eje Y. Tengo un ángulo. ¿Sí? Y aquí hay una fuerza normal, ¿verdad? Y como les decía, según la ley de Newton, ¿verdad? Suma de fuerzas en X es masa por aceleración en X, suma de fuerza en Y es igual a masa por aceleración en Y, pero no hay ninguna aceleración, por eso esto es 0. ¿Ya? En Y es estática, ¿verdad? No hay movimiento en Y, en X sí. Y si yo paso esta fuerza inercial a fuerza de masa por aceleración, ¿verdad? Al otro lado, me quedaría suma de fuerzas en X es igual a menos masa por aceleración, perdón, menos masa por aceleración en X es igual a 0. ¿Y quién es esta masa por este X2 puntos? X2 puntos, ¿quién es? X2 puntos es este. Ya la encontré. En función de zeta, ¿verdad? Aquí lo encontré. Entonces, ese X2 puntos por masa, dependiendo de la masa, si masa es muy grande, entonces hay una fuerza muy grande, ¿verdad? O si X punto es muy grande, también puede generar una fuerza muy grande. Y esa fuerza tiene un menos, vean que un menos delante. Indica que va contrario al eje X. Este es conocido como la fuerza inercial. O sea, si yo tiro, digamos, la barra tira muy fuerte para acelerarlo con mucha fuerza, ¿verdad? Con mucha potencia, el pistón hacia la derecha va a experimentar mucha resistencia, que es la fuerza inercial, y hace que vean que entonces esta barra va a estar sujeta a mucha fuerza. También esta articulación, digamos, de conexión va a estar sujeto a esa fuerza, ¿verdad? Que le tira. Y todo eso es dado por esta fuerza de masa por aceleración. Y eso lo vamos a ver en el tema 3, ¿verdad? Para eso es que yo derivo esto, ¿verdad? Derivo posición, velocidad, aceleración y encuentro entonces aceleración para después encontrar cuál es la fuerza inercial, ¿verdad? Que actúa en el problema y ya el que sigue, vean que es una ecuación de estática, ¿verdad? Suma de fuerzas igual a 0, nada más que añadiendo esta fuerza inercial. ¿Ok? No hay preguntas hasta acá. Vamos. Ok, entonces, ese ejercicio, como estamos en virtualidad, yo puedo subir, ¿verdad? Ese después lo exporto como imagen y lo subo a mi Amazon virtual, ¿verdad? En lugar donde están las clases, le subo ese ejercicio para que las tengan ahí, ¿verdad? Eso es como de facilitar un poco la vida, ¿verdad? Ustedes. Ahora, aprovechando unos minutos que me quedan, voy a comentar un poco sobre lo que se llaman los grados de libertad, ya que ese tema no lo he tocado y muchas veces es muy útil, ¿verdad? A ese problema primero, ¿cuántos grados de libertad tiene? ¿Ustedes han visto concepto de grado de libertad en estática? No, o sí, grados de libertad. Sí, profe. Sí, sí lo ven en estática. De cómo restringir grados de libertad. Ok, tal vez, no sé, cómo se me contestó una persona. Voy a pasar, digamos.
¿Qué es grados de libertad? Bueno, repasando acá, de hecho aquí están los apuntes, ¿verdad? Los apuntes ahí está, en la página 1. Grados de libertad se refiere al número de parámetros o datos, ¿verdad? O en algunos casos particulares, número de coordenadas necesarias para determinar la posición, ¿verdad? Configuración, estado o información de interés de un sistema. Entonces, estamos en el curso de dinámica, estamos estudiando cinemática, ¿verdad? Entonces, el grado de libertad que nos referimos es grados de libertad cinemática, porque existe, o sea, el grado de libertad se aplica para muchas áreas, ¿verdad? Tal vez si ustedes están llevando o ya han llevado estadística, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la distribución de T-Student? Tienen grado de libertad. O sea, son grados de libertad de ese modelo, ¿verdad? O sea, grado de libertad sencillamente son cuántos datos tengo que tener para poder determinar el problema, ¿verdad? Como estamos en problemas de cinemática de movimiento, y cinemática, digamos, el movimiento se define por la posición, ¿verdad? Velocidad, aceleración que es derivada de la posición. Entonces, ¿cuáles son los datos y cuántos son ellos, ¿verdad? Para poder determinar la posición, ¿verdad? De un sistema. Puede ser partícula, ¿verdad? Cuerpo rígido, y más adelante, ¿verdad? Si Dios permite, va a haber grado de libertad de un cuerpo deformable, ¿verdad? Inclusive grado de libertad cinemática de una estructura, ¿verdad? Deformable que va a haber hasta el 7º semestre. Entonces, ahorita vamos a introducir grados de libertad cinemática, ¿verdad? Recuerden muy bien esto, es grado de libertad cinemática de libertad cinemática, ¿verdad? Cinemática, ¿verdad? Por ejemplo, para una partícula en espacio 2D, como el plano, ¿verdad? La pantalla. Yo ocupo saber la posición, o sea, cinemática, ¿verdad? De esa partícula en la pantalla. ¿Cuántos datos ocupo? Tal vez, José, usted que interactúa más, ¿cuántos datos ocupo para determinar la posición de una partícula en 2 dimensiones que mueve la pantalla, digamos? Yo diría que 2, profe, en X y Y. X y Y, de manera natural, ¿verdad? Con que sepa X y Y, ya lo tengo bien capturado, ¿verdad? O sea, se define con X y Y, y si quiero saber velocidad de aceleración, derivo cada uno, ¿verdad? Listo. Y si fuera para una partícula en 3D, X, Y, Z, serían supongo. 3, ¿verdad? O sea, bueno, espacio 3D, X, Y, Z, ¿verdad? O sea, ocupo 3 datos. ¿Qué pasa si es una partícula que se mueve en el plano dado? Por ejemplo, que se mueve acá. El plano más típico, ¿verdad? Que ustedes ven en cálculo 3, que ustedes odian, pero realmente es útil, ¿verdad? Por ejemplo, ese plano. Digamos, vale, ese plano, ¿verdad? Tengo una partícula, ¿verdad? Que se mueve en ese plano. ¿Cuántos grados de libertad tiene la partícula? Tal vez Randall, ¿qué dice usted? Si fuera una partícula que se mueve en el plano, o sea, está restringido a mover en el plano, ¿cuántos grados de libertad tiene? 1 y 1, ¿Por qué 1? porque no se puede mover más allá de ese plano. Solo vive en ese plano, o igual tendría 3 grados porque ese plano está en X, Y, Z. Ok, bueno, uno puede decir que tiene 3, ¿verdad? Porque igual tiene X, Y, Z. Solo que el plano, ¿verdad? El plano se escribe mediante una ecuación, ¿verdad? AX más BY más CZ igual a D, ¿se acuerdan?
Y esta ecuación de plano lo que me está haciendo es decir, ok, z es menos ax menos by más d entre c. O sea, yo puedo expresar alguna de las variables, cualquiera que sea z, x o y, en función de las otras. Entonces, aunque la posición de la partícula igual es x, y y z, pero por ejemplo, yo puedo expresar algunos de esos variables o grado de libertad en función de otras dos. Por ejemplo, ese z quedaría en z en función de x y y. Entonces, al fin y al cabo, ¿cuántos grados de libertad tiene? Al fin y al cabo, ¿cuántos tiene? 2. En 2, ¿verdad? O sea, tiene... Profe, pero eso no se podría hacer también con el plano en 2D, el plano XY, que por ejemplo, no sé, que una partícula se mueva en una recta y yo con la ecuación de la recta yo puedo decir que ahí solo tiene un grado de libertad, ¿verdad? Aunque se mueva en X y Y. Ujú, sí, así es, ¿verdad? Por ejemplo, si yo... o sea, otra forma de verlo es así, ¿verdad? Digamos, yo puedo también pensar, bueno, es que usted puso los ejes así. ¿Qué pasa si yo alineo eje Y perpendicular al plano un Y', un eje X' a lo largo del plano y otro eje Z' también en el plano? Entonces, en realidad solo mueve en el plano X', Z'. Lograr libertad, pues Y' no tiene movimiento. Es otra forma de verlo, ¿verdad? Mediante rotación de ejes, ¿verdad? No tiene la libertad. Y si fuera una recta, digamos una recta, no, digamos una curva, ¿verdad? Para una partícula que se mueve en una curva, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una curva espiral, digamos X, Y Z, ¿verdad? Tengo una espiral, ¿verdad? Como dice Randall, tiene un solo grado de libertad, aunque mueve espacio 3D. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan cuál es la ecuación de esa espiral, es X igual a ¿qué? Si tienen una radio R. A R por cita o coseno de Seno, cita. sí, ¿verdad? Y igual a R sen de cita. Y Z es igual a un Z, función de cita, ¿verdad? Entonces vean que aunque ocupo tres datos, X, Y y Z, para definir la posición de la partícula, pero a través de la ecuación de la curva, que es parametrizada respecto a un solo parámetro. Vean que respecto X, Y, Z está en función de una sola variable cita, ¿verdad? Entonces sustituyo X, Y, Z acá, me dice que en realidad está en función de una sola variable, ¿verdad? Cita. Entonces tiene un solo grado de libertad. Uno solo. No sé si estamos bien hasta acá. ¿Me explico este concepto? Entonces, si me explico, vamos a ese ejercicio del salto parabólico. ¿Cuántos grados de libertad tiene esa persona saltando de A a B? A ver. ¿Alguien se anima a decir además de José y Randa para interactuar más? Profe, me hace un favor, ¿se puede volver un toquecito a los apuntes? Es que me faltó apuntar algo. Ah, ok. Sí, pero yo les puedo Nada más. pasar la pantalla después. Ajá. Sí, sí, es para tomar una foto y... Ok. pero, Todo eso les voy a gracias. pasar después a través de mesa virtual. Todo esto es que hago aquí en la pizarra, ¿verdad? Les voy a Perfecto. Gracias, profe. con gusto.
Ok, digamos, vamos a ver. Alguien que pueda hablar. No sé si quién está en sala de cómputo. Carlos Luis, ¿usted está en sala de cómputo? No. Carlos Herrera, que la conozco. No, no me copia. No sé quién más. Pero ahí no serían de como dos, porque ¿Mm? no sería como dos. Aquí. Ajá. Bueno, aparentemente es 2, ¿verdad? Vamos a ver. Digamos, es movimiento parabólico, ¿verdad? Digamos, un salto, Si es para adelante y ¿verdad? Es así. Entonces, de ahí, en cada instante tiene un X y Y, ¿verdad? ujú, Solo que vean que a través de esas derivaciones que hicimos, ¿se acuerdan que llegamos a una ecuación que me relaciona, o sea, bajo condición particular de que cuando es un salto hacia en el vacío, únicamente actúa gravedad, ¿verdad? En sentido Y. Y eso hace que la posición Y esté en función de X, ¿verdad? Y es una parabólica. Entonces, en realidad, este salto, cualquier salto que sea así en el vacío, ¿verdad? Tiene una trayectoria parabólica. O sea, es una trayectoria como ficticia, ¿verdad? Que se sabe que siempre es parabólico porque está bajo efectos únicamente de gravedad. Entonces, al tenerme esta ecuación parabólica, ¿verdad? Me reduce a un sobrado de libertad. Entonces, en realidad, este problema, ¿verdad? Que es un mono parabólico, en realidad también tiene un sobrado de libertad porque la trayectoria es definida, es una parábola. Y si usted se fija aquí, ¿verdad? Después de esa derivación, encontramos que la posición, ¿verdad? En X es función de T. Posición en Y también es función de T. En otras palabras, tanto X o Y se puede dejar como como en función de T, ¿verdad? Y T es el parámetro único, es entonces el único grado de libertad del problema. No sé si me explico. Entonces, también el problema es un grado de libertad porque la trayectoria es definida, ¿verdad? Tengo un grado de libertad. Okay. No sé si me explico. ¿Y ese problema cuántos grados de libertad tiene? Bueno, ese problema entonces hay que extender un poco más, ¿verdad? Ahora en el caso de cuerpos rígidos, ¿verdad? Ahora, tal vez creo que esto quizá lo han visto un poco en estática, ¿verdad? Para un cuerpo rígido en 2D, un cuerpo rígido más sencillo es de unión en dos partículas, ¿verdad? Digamos, una barra, digamos, ¿verdad? O unión en dos partículas mediante una barra. Ese es un cuerpo rígido más sencillo, ¿verdad? Dos masas puntuales unidas mediante una barra rígida inextensible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar la posición de cualquier punto de ese cuerpo rígido? Si es rígido es que la distancia es invariante, ¿verdad? Esa distancia D es invariante. Bueno, como hay dos partículas, uno puede decir, bueno, yo ocupo saber, ¿verdad? Posición de este X1, Y1, posición de este X2, Y2, ¿verdad? Pero, como la distancia es un dato fijo, ¿verdad? De problema, es una información fija, no varía, no es grado de libertad. Entonces yo puedo expresar X2 y Y2 a través de una relación de D y quizás si yo uso coordenadas rectangulares, ¿verdad? X y yo puedo usar tal vez un ángulo cita. Entonces yo puedo decir, bueno, X2, ¿qué es? Es X1 más D cosita, ¿verdad? Y2 es Y1 más D sencita. Entonces, aunque aparentemente como que depende de 4 datos para definir la posición de su cuerpo rígido más sencillo que tiene dos masas interconectadas, ¿verdad? Ese X2 y Y2 de la segunda masa en realidad está dado por la información que no varía, que es D, distancia fija, ¿verdad?
las posiciones de la primera masa, que es la referencia del cuerpo rígido, X1 y Y1, más una tercera, que es zeta. Por ende, ¿cuántos datos ocupo? Ocupo definir la posición de una referencia del cuerpo rígido, X1, Y1, más una segunda cita, nada más, ¿verdad? Porque D es una información fija del cuerpo rígido. Por ende, un cuerpo rígido en 2D tiene 3 grados de libertad. Por ende, es que ocupan 3 ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Para determinar la estática, ¿verdad? Para un cuerpo rígido en 2D que esté, digamos, restringido en su movimiento en forma isostática, ¿verdad? Tiene 3 grados de libertad de movimiento y cuando están restringidos, tiene 3 ecuaciones de movimiento. Suma de fuerzas en X igual a 0, en Y igual a 0 y momentos igual a 0, momento que es restricción a rotación, ¿verdad? A momento es rotación, o sea, zeta es de la libertad de estar restringido cuando está en condición de estática, ¿verdad? Entonces, 3 grados de libertad, 3 ecuaciones de equilibrio, 3 incógnitas, en realidad todo está relacionado, ¿verdad? Y si fuera para un cuerpo rígido en 3D, ¿cuántos tendría? ¿Alguien más que quisiera hablar así? 6, profe. 6, ¿verdad? Porque tengo X, Y, Z y además, bueno, además zeta X, zeta Y, zeta Z, ¿verdad? Por los que en equilibrio 3D hay 6 ecuaciones de equilibrio, suma de fuerzas en X, Y y Z y suma de momentos alrededor de X, Y y Z, ¿verdad? Son 6 incógnitas, también puedo determinar si es caso isostático. ¿Qué es isostático? Que las restricciones que elimina esos grados de libertades son apenas las que pueden eliminar, ¿verdad? Esos grados de libertad. Por eso aparecen 6 incógnitas que determinar con las 6 ecuaciones de equilibrio que concuerdan o coinciden justamente con estos grados de libertad, ¿verdad? Que tiene el cuerpo rígido. Entonces, si fuera este caso, ¿verdad? Este aparato, vean que este aparato está compuesto por 2 cuerpos rígidos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer este ejercicio, devolvamos aquí a la pizarra. Entonces, en este caso, ¿verdad? Si yo tengo 2 cuerpos rígidos articulados, ¿verdad? Aquí y aquí, ¿cuántos incógnitas hay en una articulación? 2, ¿verdad? Significa que elimina 2 cuerpos, 2 grados de libertad, porque si tengo un cuerpo rígido, así articulado en el plano bidimensional, digamos X y Y, ¿verdad? Esa barra, ese cuerpo rígido, únicamente puede girar, no puede desplazarse, ¿no? Ni en X ni en Y. O sea, una articulación elimina esos 2 grados de libertad de movimiento horizontal y vertical, quedando únicamente la rotación. Entonces, articulación elimina 2 grados de libertad, ¿verdad? Ese cuerpo tiene 3 grados de libertad. Ese otro tiene 3. Se articuló a referencia fija. Vean que este le quitó 2. Otra articulación entre 2 cuerpos rígidos quita 2, ¿verdad? También, si yo articulo este otro extremo, también formando un arco triarticulado, me quitaría 2. Entonces vean que tengo 3 grados de libertad, 3 grados de libertad. En total tengo 6 grados de libertad, pero le puse 2, 2 y 2, 6 restricciones, ¿verdad? Total 6 restricciones al grado de libertad. A los grados de libertad. Entonces, 6 menos 6 es 0, ¿verdad? Eso se llama grado de indeterminación estática igual a 0, es decir, el problema es isostático, ¿verdad? Entonces, este ejercicio que hicimos ahorita, ¿verdad? Ese ejercicio que hicimos ahorita,
es en realidad el mismo, nada más que liberé una restricción en sentido horizontal. En otras palabras, este problema de manivela y pistón es este mismo problema, pero nada más que liberando. Estoy liberando. Aquí es articulado, pero aquí estoy dejando como patín. Entonces, efectivamente tengo 3 grados de libertad, 3 grados de libertad. Tengo 2 restricciones, 2 restricciones. Aquí solo hay 1. Entonces, ¿qué haría? Queda 1 grado de libertad sin restringir. Por ende, este problema es de 1 grado de libertad y por eso es que todas las ecuaciones quedan en términos de zeta, porque zeta es el grado de libertad del problema, ¿verdad? Y solamente tiene 1 grado de libertad y es zeta, ¿verdad? Y bueno, ya para no cansarlos, ¿verdad? Y abusar de su tiempo. En fin, en ese curso vamos, al menos en la parte cinemática, ¿verdad? Nuestros problemas vamos a lidiar, vamos a enfrentar siempre problemas de 1 grado de libertad, ya que si queremos trabajar con problemas de más grado de libertad, hay que usar derivadas parciales y todas esas cosas, y yo creo que nadie les gustaría, tampoco yo, ¿verdad? Entonces vamos a estar trabajando con problemas de un grado de libertad únicamente, ¿verdad? Para que las derivadas sean respecto a ese 1 grado de libertad. Entonces, en todos los problemas hay que tratar de ver cuál es ese grado de libertad que define el problema, ¿verdad? Y todo gira alrededor de ese grado de libertad y definitivamente va a estar relacionado con el tiempo. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos el jueves entonces. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao.